autoridades mexicanas han anunciado un incremento de 12% en el salario mínimo a partir del 1 de enero del 2025. Se han preciado además de que han acumulado un incremento de 135% desde que empezó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Es bueno esto? ¿Es malo? ¿Qué nos dice estos incrementos en el salario mínimo? Yo quiero agradecer que haya aceptado esta entrevista desde Barcelona, donde se encuentra en la actualidad el economista Sergio Negrete, doctor en economía por la Universidad de Essex, trabajó en el Fondo Monetario Internacional, ha sido profesor en varias universidades de España y México. Su columna Econocafka se publica en el periódico El Financiero de México. Sergio Negrete, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué piensas tú? Hemos visto un incremento de 135% en el salario mínimo en los últimos 6 años. ¿Esto es bueno, es malo o cómo lo consideras? Políticamente es maravilloso. En un sentido económico y del bolsillo de millones de personas realmente no hace absolutamente ninguna diferencia, porque el salario mínimo en México era extraordinariamente bajo, niveles realmente inexistentes, vamos a decirlo así. Para efectos prácticos no existían. Y entonces todas estas subidas lo han ido elevando, pero sigue estando por debajo del nivel del mercado, o sea, lo mínimo que te paga el mercado. Por decir un ejemplo que creo que es, digamos, atendible en este caso, es el de la ayuda doméstica. Ujú. Bueno, pues siguen ganando afortunadamente mucho más o más que este salario mínimo, incluso en los niveles actuales. Entonces, políticamente muy bien, económicamente, pues realmente no tiene el efecto que pretende el gobierno federal. ¿Cuál es la experiencia que hemos tenido en el mundo con salarios mínimos o no salarios mínimos? Sé que hay países como Suiza que no tienen salario mínimo y sin embargo tienen de los salarios más altos del mundo. Alemania lo impuso hace relativamente poco tiempo, hace 4 o 5 años, pero no tenía salario mínimo. ¿Cuáles son las consecuencias económicas de tener un salario mínimo, no tenerlo o tenerlo demasiado alto? Por ejemplo, en España, que se considera que el salario mínimo es bastante alto. ¿Qué nos puedes decir? Y lo que trae por consecuencia en España y en otros lugares donde sí se puede imponer, vamos a decirlo así, por la vía legal, no como México, que muchas veces la ley es ficción. Entonces lo que tienes por consecuencia es desempleo, porque entonces hay empresarios que pagarían menos, trabajadores que aceptarían menos, que estarían dispuestos a aceptar menos. Pero claro, ya no pueden porque por ley hay que pagar cierta cantidad. Entonces, un salario mínimo demasiado alto te trae desempleo o te trae informalidad, como ocurrió de hecho en el caso mexicano cuando este era demasiado alto hasta los años 70, o te trae empuje a los precios, o sea, se traslada a costos y los costos a los precios, o sea, hay un empuje, digamos, de inflación. Entonces, bueno, en el caso de países como España, El, ah, desempleo. ¿cuál debería ser entonces una política para elevar los salarios promedio de una economía? ¿Es el salario mínimo o son mejor otros tipos de medidas? La única forma prácticamente de subir los salarios en una economía es por la vía de la productividad. Lo que tú tienes que hacer es impulsar la productividad. Esto es un Estado de Derecho, garantizar que las inversiones, en la medida de lo posible, fructifiquen. Obviamente, a un empresario le puede ir mal o le puede ir bien, pero que permitas al empresario arriesgarse, poner su dinero, abrir su negocio, crear empleo. Entonces, el fomento a la inversión, esa es la clave para el aumento en los salarios. Y por eso tenemos cuestiones como Suiza. O sea, efectivamente, países donde no hay salario mínimo, no hace falta el salario mínimo. O es demasiado alto o es demasiado bajo, pero en un país aparte tan diverso como México, lo que sería el salario mínimo, llamémosle correcto o de equilibrio, en Ciudad de México sería demasiado alto para Oaxaca o para Chiapas y viceversa. Entonces, realmente es una ficción que le encanta a los políticos, eso sí hay que decirlo, y a mucha gente le atrae, pero pues realmente no funciona. Bueno, los políticos precisamente dicen, mira, nosotros sí creemos en el pueblo y hemos subido el salario mínimo en 135%, pero hay mucha gente que piensa que confunde el salario mínimo y el salario promedio. ¿Cuál es la diferencia? La enorme diferencia es que ese promedio, claro, te abarca todo lo que se paga en la economía. Digamos el salario formal, el que está en el IMSS. Bueno, ese salario, por supuesto, es más elevado y no se puede pretender
que el salario mínimo sea igual al salario promedio, ni mucho menos. Finalmente, pues es un promedio de altos y de bajos. Pero sí, hay mucha gente que efectivamente tiene esa confusión o aspira a que el salario mínimo sea igual que el salario promedio o aspira a que históricamente se alcance el nivel de 1976, que fue el máximo en México. Era totalmente fantasioso, no era real ese salario echeverrista, pero pues es la aspiración, por cierto, de la presidenta Sheinbaum. El 2022 recuerdo que la entonces secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, dijo que el aumento del salario mínimo beneficiaba a 6.4 millones de trabajadores. Y sin embargo, en las estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social aparecía que solamente 47,000 trabajadores de 21 millones que había en ese entonces ganaban salario mínimo. ¿Quién tiene la razón? La razón la tiene más bien la estadística. Pero mira, suponte, imagino yo que el gobierno quiere alegar, ahora dicen que 8.5 millones son los beneficiados, que algunos de los que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos están siendo beneficiados por eso. Puede ser que les empuje un poco, pero en la realidad de las cosas, muchos de esos trabajadores registrados con el mínimo o poco más que el mínimo, realmente ganan más por fuera porque la empresa les paga más por fuera, o por comisiones, o por propinas. O sea, tienes toda clase de trabajadores que realmente, afortunadamente, su ingreso es superior, pero están registrados con el mínimo o poco más del mínimo. Yo creo que de ahí viene ese arreglo estadístico que trata de hacer el gobierno federal y sus funcionarios. ¿Por qué se ha convertido el salario mínimo pues en un símbolo tan importante, en un símbolo al que le prestan tanta atención los políticos? Es una gran bandera, es extraordinaria. ¿Quién lo puso de moda en 2000, a partir de 2016, me parece, o 15 quizá? Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, buscaba un tema, gran tema nacional para proyectar su candidatura a la presidencia. Se le ocurrió el salario mínimo, no una mala idea, por cierto, desde un punto de vista electoral, y fue él el que empezó a empujar con esto con tanto éxito que el gobierno de Peña Nieto fue el que empezó estos aumentos importantes por encima de la inflación. Ya luego le siguió López Obrador con aumentos todavía más grandes, sí. Pero, hombre, ¿quién se va a resistir a esto? A decir yo el político soy tan generoso, tan grande, pienso tanto en los pobres que voy a darles más dinero. Por supuesto, dinero de otros, pero yo lo veo irresistible. Entonces, y sobre todo cuando en ese momento en México era tan extraordinariamente bajo. Un empresario amigo me dice, no te dejes engañar, Sergio, un salario mínimo significa una prohibición para contratar a cualquier persona por debajo de este salario. Me dice, y esto afecta a los más pobres, a los que tienen menos educación, a los que tienen alguna discapacidad o quizás a mujeres que, por ejemplo, no quieren trabajar un tiempo completo porque tienen que cuidar a sus hijos y prefieren trabajar 3 o 4 horas, pero no pueden hacerlo porque pues, se les tendría que pagar un salario mínimo completo. ¿Qué opinas? Absolutamente. ¿Qué es lo que tienes entonces? Que todas estas empresas en la formalidad efectivamente están imposibilitadas de pagar menos y entonces lo que tienen que buscar esas personas es una empresa informal, donde ahí sí los salarios son más bajos porque aparte de todo son más flexibles. Entonces sí, uno, por ejemplo, este caso de personas que no quieren trabajar 8 horas diarias, no quieren, no pueden, por lo que sea, bueno, entonces se encuentran acomodo, pero por desgracia, en la informalidad, no en una empresa ya establecida formalmente con su nómina en el IMSS. Si nosotros vemos las estadísticas del INEGI, nos vamos a dar cuenta de que hay millones de personas que ganan menos del salario mínimo en nuestro país, pero supongo que están en la economía informal. Sí, sí, a lo que tú te refieres, la encuesta nacional de ocupación y empleo, Efectivamente, la ENOE. efectivamente, el AENOE lo que te muestra es eso, pero millones. ¿Por qué? Porque aparte de todo, son millones de personas que igual tienen un pequeño comercio, su changarro, y les dice, oiga, exprese usted sus ingresos, que no salario necesariamente, Ujú, sus ingresos en términos de salario mínimo, y claro, están abajo de uno. Es la ujú. cantidad que te dan, porque aparte igual tiene otras formas de sustento, pero sí, el hecho real del México real, no de la demagogia política, es que millones están y seguirán estando con esta clase de ingreso por magia que traten de hacer los políticos con el decreto del salario mínimo. Los políticos me dicen ahora que
Se ha demostrado que aumentar el salario mínimo no causa inflación porque no ha habido gran inflación en estos últimos años a pesar de los aumentos de 135% en el salario mínimo. ¿Qué opinas? Pues mira, yo la respuesta que doy cuando me dicen esto, que por cierto es correcto, Ujú. es absolutamente correcto, porque era tan bajo, tan extraordinariamente bajo, lo comparaban con Haití en 2015, 2016, pero lo han estado sube y sube y sube, entonces ya están acercándose al nivel de mercado. Y ahí sí va a provocar o inflación o desempleo o informalidad, pero cuando la gente me dice esto es que no provoca inflación y desempleo, digo, ah, bueno, pues entonces subámoslo a 1,000 pesos diarios. Si no provoca la inflación ni desempleo, pues hemos encontrado la receta mágica. ¿Por qué no lo subimos? Pero bueno, a una cantidad estratosférica y acabamos de una vez con la pobreza. De hecho, en 1976, Luis Echeverría llevó el salario mínimo a su nivel más alto. Y recuerdo yo que entonces, pues todo el mundo que yo conocía que trabajaba en la economía formal, pues ganaba un salario mínimo. Pero finalmente, por qué no se acabó con la pobreza, como dices tú, y por qué no se pudo sostener? Porque realmente eran ficticios, o sea, incluso desde López Mateos, ya cuando lo fija López Mateos, creo que fue por 1964, el primer salario mínimo, realmente era demasiado alto, era aspiracional, era lo que se quería llegar o lo que se creía que tenía que ser. Pero la economía real era muy distinta, como tantas veces. Y Echeverría le da unos subidones impresionantes, tipo López Obrador. Y bueno, llega así al máximo histórico, pero claro, como no era un salario mínimo verdadero, mucha gente ganaba eso, o menos que eso, o mucho menos. Pues entonces realmente no hacía diferencia, era irrelevante, para la economía real era irrelevante. Pero ahora se presenta ese salario echeverrista, el de octubre de 1976, como algo mítico, como bueno, tenemos que llegar a ese pico. Por cierto, ¿cuánto sería ese pico a pesos de hoy? Ujú, 425 pesos diarios. ujú. O sea que todavía hay que darle subidones para llegar ahí y cuidado, porque entonces sí podemos empezar a ver consecuencias macro, como es inflación, es desempleo o mayor informalidad. O sea, si llega el salario mínimo a los niveles del salario promedio, entonces vamos a tener esas consecuencias negativas. Sí, pero aguas porque entonces te va a subir el promedio. Ujú, Como le subes al mínimo, pues es una carrera inalcanzable. Digo, no hay manera ujú. de que tú pongas un mínimo que sea el promedio. Pero sí, vamos a tener... Echeverría cometió el error, que eso sí no lo está haciendo este gobierno, ni lo hizo el anterior, de hacer revisiones constantes al salario mínimo. Les llamaba revisiones de emergencia. Ujú. Eso sí, no, se está haciendo una vez al año. Pero de todas maneras, para llegar a ese nivel, Claudia Sheinbaum, su gobierno, tendría que aumentar el salario mínimo más o menos igualito, 12% cada año. Bueno, pues parece que es lo que tienen la intención muy seria de hacer, con todas las consecuencias que sabemos que puede conllevar, pero que parecen creer ellos que no tiene consecuencias negativas. En otros países del mundo, ¿qué países no tienen salario mínimo? Sé que Suiza, no sé si Suecia tiene salario mínimo, creo que tampoco. Eh, ¿Qué países no tienen salario mínimo? No, es que se ha puesto de moda en tantos países últimos. Me acuerdo en Inglaterra, cuando ya se haya ya el doctorado, Sí. Tony Blair puso el salario, no tenían salario mínimo, puso salario mínimo. Ya Ujú. muchos países han entrado en esa moda. Suiza lo ha rechazado una y otra vez, ciertamente. Pero aparte de todo, quiero reiterar, son salarios muchas veces irreales. ¿Qué país, por ejemplo, sigue teniendo un salario mínimo más elevado que el de México? Bolivia, Ujú, Guatemala, ujú. y bueno, dices, bueno, ¿cómo ganan tanto en Bolivia? No, es que no lo ganan. Sí. Es ficticio. No Pero estamos viendo que los trabajadores mexicanos más bien se vayan a Guatemala a trabajar aprovechando el gran salario mínimo de Guatemala, ¿no? exactamente, se están yendo por otras razones que la inseguridad, pero no, no es por el salario mínimo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se ven estas comparaciones internacionales. Decir, bueno, pero ¿realmente se gana? ¿Ese sí es realmente el mínimo o es una figura legal que es ficticia? Entonces siempre, y sobre todo en países como América Latina, en regiones como América Latina, hay que tener mucho cuidado entre el realismo mágico de García Márquez a nivel salarial y pues la realidad económica. Sergio Negrete, economista, gracias por esta conversación. No, 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 Sergio, gracias a ti por tu hospitalidad, por estar contigo, con tu auditorio. Gracias. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.